Comenzamos batiendo 3 claras de huevo con una pizca de sal. Al llegar a este punto añado 50 gramos de azúcar. Seguimos batiendo hasta conseguir que las claras estén a punto de nieve. Así están perfectas, las reservamos. Ahora mezclamos las yemas con el azúcar restante, otros 50 gramos. Ya integrado le agrego 45 mililitros de líquido. La mitad será de aceite vegetal y la otra de leche. Por cada huevo estaría agregando 50 gramos de harina de trigo todo uso. La harina se la iré añadiendo por partes, ya la mía está tamizada. Recuerda que los ingredientes y las cantidades te las estaré dejando en la descripción del video. No te preocupes por la consistencia, si está un poco espesa, al añadir las claras, esta mezcla se va a suavizar. Añado una cucharadita de polvo para hornear. Seguimos mezclando y añadimos el resto de la harina. Al momento de añadir las claras también lo haré por partes. El secreto para que el queque nos quede esponjoso está en airear la masa con movimientos envolventes. Seguimos este paso hasta terminar de integrar toda la clara. Ya como ves en la imagen está todo integrado. Ahora pasamos la mezcla a una bandeja. La mía ya está untada con mantequilla y enharinada y en el fondo coloqué papel encerado. Todo esto para que nos sea más fácil desmoldar. Llevamos a horno precalentado a 160 Celsius entre 40 y 50 minutos, dependerá de tu horno. Discúlpame, tuve problemas con la grabación. Aquí tengo 200 mililitros de crema de leche y 350 de leche condensada. Ahora añadiré una taza de leche evaporada. Esta es la mezcla que usaré para humedecer el queque. Mezclaré todo muy bien y dejaré reposando en la nevera hasta el momento de su uso. Ya está el queque. Dejé que enfriara antes de desmoldar. Voy a retirar la capa de arriba para que penetre mucho mejor el líquido. Si deseas también puedes quitar los laterales, pero yo lo dejaré así. Retiro bien toda la orilla. Trato de dejar esta parte lo más lisa posible. Lo coloco en un recipiente con tapa mientras absorbe la leche. Hago algunos agujeros para que penetre mejor el líquido. Cubrimos el queque con la mezcla. Llevaré a refrigerar durante 1 hora para que absorba todo el sabor. Mientras tanto, para la decoración batiré 300 mililitros de crema para montar. Aplicamos la crema batida por todo el queque, de la forma en que te sea más cómodo. Le agregaré una buena cantidad de crema. Con este cuchillo para pan voy a tratar de darle un poquito más de forma. Algo muy sencillo. De esta forma, poco a poco, sin complicarnos.
Para finalizar, añado algunos fideos de chocolate. Mira qué fácil y está muy rico. A todos en casa les encantará. Está muy suave. Espero que te guste esta receta y me comentes. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por haberme acompañado. Fue un placer para mí compartir contigo. Y no olvides que te estaré esperando en una próxima receta.